Vamos a hablar hoy sobre Sarmiento. Muy bien, qué bien. Más bien sobre la hija de Sarmiento. Resulta que Domingo Faustino Sarmiento tenía una hija de la que poco sabíamos. Ana Faustina Sarmiento, que nació en Chile en 1832 durante el primer exilio de Sarmiento. Y su mamá fue María Jesús del Canto. Y la historia es la siguiente. Cuando Sarmiento estuvo refugiado en Chile, fue minero, después consiguió ser maestro y más tarde se hizo amigo del presidente Montt. Bueno, es un escalafón un poco violento. Pero mientras era maestro, se enamoró de una alumna. Y la pasión fue muy intensa. La chica, María Jesús del Canto, quedó embarazada. Él pidió la mano de la joven para casarse con ella, ojo. Pero los padres, que eran unos aristócratas, le negaron su consentimiento porque Sarmiento en aquel entonces era un don nadies, un pobretón, al menos en aquel tiempo. La familia de la muchacha quería mandarla a Europa para que tuviera la criatura y luego la diera en adopción. Más tarde pensaba regresar a Chile sin que nadie supiera del asunto. Pero Sarmiento se enteró de estos planes y empezó a insistir a la familia diciendo que prefería que la chica quedara a su cuidado, quedarse él con el bebé. Y al final se las arregló para que consintieran los padres de la muchacha. Y a esta chica, María Jesús del Canto, no la volvió a ver. Parece que después de eso, Sarmiento entregó la niña a su madre, no a la madre de la niña, a la madre de él, Sí. a doña Paula Albarracín de Sarmiento. Claro. Y le dijo, madre, a esta chica, por favor, dale la mejor educación posible, sino porque es mi hija. Dice, ¿qué van a decir si justo mi hija, recuerda, madre, que yo iba todos los días al colegio? Sí, bueno, ese sí, por bueno. mucho que lloviera. Sí. Bueno, ¿qué van a decir después? No, bueno. Esta es la hija de Sarmiento, no viene nunca. Sí. Por eso. Muy bien. Así fue. Doña Paula, hicieron la bebé estaba en Chile, doña Paula en San Juan. Doña Paula fue en mula hasta un punto de la cordillera y ahí le dieron la chica y se la llevó a su casa. Y Ana Faustina aprendió inglés, francés, ciencias, historia, música y pintura. No ese día. No, todo a lo largo de A lo años. largo de muchos años. Sí. Fue alumna del Colegio Santa Rosa, que había sido fundado por su padre. Sí. Y lo hizo a propósito Sarmiento para que la aprobaran en todo. No. Porque dice, a ver, 6 por 8, mi papá fundó este colegio. Bueno, en 1842, Ana se instaló en Chile con sus tías Bienvenida y Procesa. Mirá qué tías. Y allí completó su educación. En 1848, Sarmiento adoptó, recuérdese, a Domingo Fidel Sarmiento, hijo de su mujer, que es otra, se había casado él con Benita Martínez Pastoriza, con su primer marido. Y él lo Perfecto. adoptó, después filmaron esa película, bueno, todo. Un buen día, cuando Ana Faustina cumplió 18 años, Sarmiento decidió presentarla en sociedad con un baile de gala. Toma, para los que andan, ustedes que decían que yo era un pobretón, aquí estoy. Luego, Ana Faustina se casó con Augusto Belín, un impresor francés, amigo de Sarmiento, y tuvo 6 hijos con él. Julio, Emilia, Augusto, Elena, Luisa y Eugenia. No ese día, No, más vale. por a lo supuesto. largo de varios. a lo largo de los años. Belín es una palabra interesante. Si hay alguno entre el público que sepa
el significado que tiene la palabra Belín en el lenguaje popular, que levante la mano. Yo de todos modos no lo voy a ver. Ay, yo, ¿Hay alguien que lo sabe? yo he escuchado, Nadie. me importa 3 belines, a veces. Exactamente. Claro. ¿Y muy qué bien. es eso? Eso es una cosa, me importa nada. Claro. Pero se usaba más como berretín, Ah. como vegan, como y tiene tantos belines ese tipo. Ah, está bien. Ya no es que un público ignorante, sino un público joven. Hay que ser muy anciano Para acordarse de para eso. haber oído alguna vez la palabra Belín. Hágase la siguiente experiencia. Pregúntese a una persona de 18 años Sí. qué quiere decir Belín y luego a una persona de 103 años. Pero bueno. Verás que ninguno de los dos responde. Por favor. Bueno, esta chica, después de la caída de Rosas, se fue a vivir a San Juan, Ana Faustina, ¿no? Y enviudó tempranamente. Parece que el marido murió en horas de la mañana. Se puso a trabajar como profesora en la escuela modelo y fue directora de la Escuela Superior de Niñas, base de la futura Escuela Normal de San Juan. También participó en la creación de la Sociedad de Madres Cristianas y ayudó a las víctimas de la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, cosa que no todos hicieron. Bueno. Ana Faustina Sarmiento también acompañó y cuidó a su papá en sus últimos años en el Paraguay. Ahora bien, Sarmiento murió, como todos sabemos, el 11 de septiembre de 1888, y al día siguiente de que sus restos llegaran a Buenos Aires, que fue en noviembre, su nieto, Augusto Belín Sarmiento, ahí está, con el patrocinio del doctor del Valle, que tenía un estudio en la calle Defensa, bueno, esto era a 2 cuadras de los tribunales, que en aquel tiempo estaban en el Cabildo. Y este muchacho se presentó ante el juez, y ahí nomás peló el testamento de Sarmiento, y leyó, y empezaba así. Tengo en forma exclusiva Bueno, el es un testamento documento. de Sarmiento. con ¿Quién se algunos lo dio? fragmentos. ¿Felipe Piña? Sí. En nombre del Dios Todopoderoso, yo, Domingo Faustino Sarmiento, general de división de la República Argentina, declaro que siempre he reconocido por hija mía a doña Ana Faustina Sarmiento, viuda de don Julio Belín y nacida en Aconcagua, en Chile, siendo soltera su madre. Punto. Nada más. Perfecto. Después dijo, después de tener esta hija, contraje matrimonio con doña Benita Martínez, de Sí. estado viuda, Sí. de la que he vivido separado por mutuo consentimiento desde el año 70. Y ahí empieza, aunque no lo tengo ese pedazo, una cosa que dice, entre paréntesis, dice Sarmiento. Sí. No Sarmiento, el abogado que leía lo que había Sí. escrito Sarmiento. Mejor no hablar de esta mujer. Eso lo estoy agregando. Ah, me yo. parecía. No suena muy Porque me parecía. Lo que sí dijo es que vivían con esta mujer, de anterior mujer. Sí, sí. Vivían en separación de bienes, administrando ella lo suyo. Bueno, Sarmiento no quería ver a su mujer ni en figurita. Y en el testamento lo dejó claro. Dijo, no quiero ver a mi mujer ni en figurita. Bueno, no creo que... No obstante tener ella bienes bastantes, he costeado su subsistencia durante la separación. Todo esto, decía el tipo. ¿La desheredó? No. Bueno. En el artículo 5 dice, los pocos bienes que poseo, lee el abogado de Sarmiento, Sí. Sarmiento ya afinado. Los pocos bienes que poseo han sido adquiridos durante la separación de hecho. Y entonces ella no tiene derecho a heredar por no haber introducido bienes al matrimonio y porque en todo caso tal derecho no existiría en mérito a la separación de hecho. Bueno, al final del testamento, Sarmiento recapacita. Dice, bueno, para satisfacción de doña Benita Martínez,
digo que a pesar de no tener ella derecho alguno a mis bienes, le voy a dejar parte de ellos si se encuentra en situación de no poder vivir. Dice, y además sus bienes propios son mayores que los míos, mientras que a veces mi hija no tiene, no tiene cómo subsistir. A las hermanas Sarmiento le dejó una pensión de 30 pesos mensuales. ¿Qué hace con uno con 30 pesos mensuales? Bueno, pero en aquel momento. Eran de En esa aquel época. momento, siempre hay un pretexto. No, bueno, pero. ¿Usted puede vivir con 30 pesos? Pero no, pero ese. ¿Sabe? Ya está. No, pero ya ¿Le está, puedo no, decir señores. una No cosa? más preguntas. ¿Qué? ¿Sabe cómo tiene que hacer el cálculo? Tiene que agregar 80 ceros al 30 de esa época y le va a dar el número actual. Claro, que es casi nada también. Bueno. Bueno, y dispuso Sarmiento ya mis libros, mis cuadros, mis bronces y mapas. Habrá dicho que hagan lo que quieran. No, dispongo que sean remitidos con sus estantes. Claro. Claro, Para no que me lo va a porque mandar. si no llevan los libros, los tiran por ahí en los pasillos. A la biblioteca Franklin Rawson de San Juan, hay un barrio de San Juan Sí. que se Sí. llama Rawson. Al morir, como ven ustedes, su patrimonio era escaso. Tenía la casa de la calle Cuyo. ¿Cómo se llama ahora la calle Cuyo? No sé cómo se llama. ¿Sarmiento? Sí, señor. Ah, muy bien. ¿Se acuerda del tango cornetín? Para pasar sin papelón la loma, para pasar el barrancón de Cuyo. Dice. Y Cuyo Y era ese. ahora es Sarmiento. O sea, si la casa de Sarmiento hubiera quedado en una calle que llevara el nombre de otro prócer, Sí, se hubiera producido un conflicto. Sí. Porque Cuyo, claro. ¿quién va a saltar? Cuyo hogar Cuyo. era de Sarmiento, decían. Bien, la familia Cuyo. Sí, no, ahí no van a decir nada. Soy la Pero hija mire, del doctor Cuyo. se llamaba Rivadavia. Claro, Claro, entonces venían los descendientes de claro, Rivadavia. claro. ¿Cómo? ¿Qué es más Sarmiento que mi padre que pidió un empréstito que todavía lo estamos pagando? No, bueno, no lo defienda así, mejor. Claro, bueno. El caso es que tenía también unos pesos en el banco, una casita en Paraguay, unos terrenos en San Juan y en Zárate también. En Zárate no había nada, No. Bueno, pero en serio, nada. ya se llamaba Y Sara. tenía también los muebles de su casa. Era muy austero para alguien que había ejercido la más alta magistratura del país. Ana Faustina Sarmiento murió en 1904, a sus 72 años en Buenos Aires, y está en el cementerio de La Recoleta, igual que su padre. Dedicamos esta charla de hoy no a Ana Faustina y no a Domingo Faustino, sino a María Jesús del Canto, La mamá. la mamá, que fue la protagonista de aquel viejo amor. Y le cantaremos para ella una tonada que se llama justamente Tonada del Viejo Amor. Hablaremos esta noche de Victoria Ocampo. Qué bien. Lindo asunto, ¿eh? Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo. Nació un 7 de abril de 1890, hija de Manuel Ocampo y de Ramona Máxima Aguirre, ambos, desde luego, provenientes de familia de clase alta. Victoria fue la primera de 6 hermanas mujeres. Allá por 1896, la familia se trasladó a Europa. Con el equipaje llevaron también 2 vacas, que los proveían de leche fresca para las niñas. Era una costumbre usual, ¿eh? ¿Ah, sí? No una extravagancia de los Ocampo. La educación de las niñas estaba a cargo de institutrices que les enseñaban el francés y el inglés.
Mejor dicho, les enseñaban en francés y en inglés. A Victoria el francés le resultaba más natural que el castellano. En 1908, Victoria concurrió a la Sorbona y se codió con la élite intelectual y artística de París. 3 años después, los Ocampo regresaron a la Argentina. En esa época murió Clara, una de las hermanas. En 1912, 22 años, Victoria se casó con Luis Fernando de Estrada, apodado Mónaco, un hombre proveniente de una familia patricia y todavía más conservadora que la familia Ocampo, lo que ya era decir. A los 2 años de haberse casado, la unión se disolvió. Bueno. Y se instalaron pisos distintos, solo se veían en eventos sociales. Ella no soportaba el lugar que la sociedad daba a la mujer casada. Bien. Después se mudó sola y recién 2 años más tarde obtuvo la separación legal, que no era tan sencilla en aquel entonces. No era así, además, ¿no? Claro. Mientras tanto, no omitió el vivir un intenso romance clandestino con Julián Martínez, que era primo de su ex marido. Un romance que duró hasta 1935. O sea, duró bastante, ¿no? En 1924 llegó a Buenos Aires, atención amigos, Rabindranath Tagore. Sí, señor. Que fue Premio Nobel de Literatura en 1913. Hindú. Y sí, hágame acordar que les cuente alguna vez, yo creo que lo hemos hecho con Dorio hace muchísimos años, los entretelones del Premio Nobel a Rabindranath Tagore. Pero sigamos adelante. Tagore iba a Perú, creo, y se iba a quedar 2 o 3 días en la Argentina, pero se enfermó. Y Victoria se ofreció a hospedarlo en Mira al Río, una casa que tenía, que creo que era en San Isidro, y que se quedara allí todo el tiempo que él quisiera. Al final, Rabindranath Tagore había venido por unos poquitos días, terminó por instalarse 1 año en la mansión de los primos de los Ocampo. La escritora se comportaba como una verdadera fanática. Le compraba libros, le llevaba músicos, le enviaba comida, bueno, de todo. Incluso le encargó al modisto Paquín, que era el más top de los años 20, para que le hiciera un par de túnicas. ¡Qué bien! Un par de túnicas. Sí. Bueno, ¿sabe quién era Paquín? ¿Quién? Yo se lo voy a decir enseguida. A ver. ¿Se acuerda de una canción que cantamos a veces nosotros? La tenía muy mimada, la paseaba en moiturete y le compraba vestidos de Paquín y de Georgette. Se llama Muñequito. Ah, y ahí le está citado en la canción. Claro. Y este era el modisto en donde Victoria le compraba las túnicas a Rabindranath Tagore. Bueno, a pesar de sentirse seducido por el encanto de esta hermosa y generosa joven, Tagore supo mantener la distancia, pero no así su secretario Leonard. Y el relato queda en manos de Victoria, citada por nuestro amigo Balmaceda. Sí. Dice Victoria: veníamos de Buenos Aires, donde habíamos comprado todos los libros de Hudson para Tagore. De Guillermo Hudson. Sí. Hacerle todas esas cosas. Leonard me había expresado a menudo su ternura y admiración. En ese momento estábamos hablando de una manera placentera. De pronto Leonard puso mi mano en la suya. Pensé
que solo quería apretarla de manera amistosa, quizá un poco amorosa, pero no. Y sigue adelante y cuenta dónde colocó su mano el secretario de Rabindranath Tagore. Victoria dice: reaccioné violentamente, me levanté del auto furiosa y di un portazo y me fui. O sea que, en fin, un episodio, ¿no? La primera vivienda de estilo racionalista de Buenos Aires es la casa del barrio de Palermo de Victoria. La construyó Alejandro Bustillo siguiendo el estilo del arquitecto suizo-francés Le Corbusier, que ha hecho estragos en todas partes. Bustillo es el de los edificios de Mar del Plata. Sí, claro. Que El del el hotel provincial. una casa en La Plata, Y el Yao Yao. el Hotel famosa. Yao Yao. Sí. Casi no se puede caminar por ahí sin encontrarse en una casa de Corbusier. Durante la segunda mitad de los años 20, Victoria hizo muchos viajes a París, se apasionó por la arquitectura moderna y por los movimientos artísticos y culturales de París entre los 20 y los 30. Ocampo publicó en España su primer ensayo importante, de Francesca a Beatriz. Hay algo dantesco aquí, evidentemente, porque Francesca, si recuerdan a Paolo y Francesca, dos amantes contrariados que el Dante encuentra en el infierno, y Beatriz también es nada menos que el personaje central de la comedia y la mujer que amó el Dante. Bueno, este ensayo de Victoria Ocampo fue publicado gracias a la colaboración de ¿quién? De don José Ortega y Gasset en 1924. Mirá los amigos que tenía. Claro, era todo. Dios Sí. mío. En 1931 fundó la revista Sur, revista literaria que fue central en la vida cultural argentina. La apoyaron algunas amistades intelectuales que voy a citar, además de José Ortega y Gasset, ¿no? Estaba Waldo Frank, Eduardo Mallea, que fueron los que la ayudaron a fundar la revista, que después tendría colaboradores como Borges, Sábato, José Bianco, Enrique Sureña, bueno, toda esa gente. En 1933 la revista Sur, que publicaba textos de actores nacionales y latinoamericanos y norteamericanos, bueno, europeos, pero importantes todos, se convirtió también en editorial. Para esa época la figura de Victoria Ocampo como embajadora cultural se había extendido por toda Europa. En 1934 Mussolini la invitó a visitar la Italia fascista y aprovechó la visita para reunirse en Zúrich con Carl Jung y pedirle los derechos de su libro Tipo Psicológico. Para no perder el tiempo, se reunió también, ya que estaba, con Aldous Huxley, que le invitó a una exposición de Man Ray en Londres. Una vez allí en Londres, se encontró con la escritora Virginia Woolf. No se perdía una. ¿Qué puntería? Estaba por decir las personas con las que nos encontramos nosotros. No. Me pareció ofensivo. También se conectó con el músico Stravinsky, quien gracias a la gestión de Victoria estuvo en el Teatro Colón un año después. Buah. Victoria tuvo un rol muy importante en la gestión y difusión cultural. Y creó también, en 1936, la Unión de Mujeres Argentinas para luchar por los derechos femeninos, entre ellos el sufragio, desde luego. Pero renunció en 1938 porque le pareció que se había politizado la UMA y que había algunas chicas que eran comunistas. Bueno. En 1939, Roger Caillois, el brillante sociólogo, llegó a la Argentina invitado por Victoria. Pero estalló la Segunda Guerra Mundial y la visita de Roger, que sería por 3 semanas, duró 5 años. También, ¿dónde se hospedó? En Villa Ocampo, pero ya se había ido. Sí, Tagore, y también se había ido el otro, el de la mano larga, Claro. el secretario Leonardo. Igual es grande, podrían estar también. Entonces, ¿qué lo hace? Estaba influido por la corriente surrealista, se volvió
un gran conocedor de la literatura latinoamericana. Y en 1944, cuando volvió a París, fue el que introdujo a Borges y a Cortázar, entre otros, en Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial, Victoria, desde luego, apoyó a los comités de solidaridad por los aliados, desde luego, como había hecho antes con los republicanos españoles. Y empezó a viajar seguido a New York. En 1943, la Argentina estaba gobernada por militares, no le gustó mucho esto a Ocampo, la llegada del peronismo tampoco le gustó. Bueno, Victoria tenía un personaje de línea sarmientina, vamos a decirlo como dice alguien, ¿no? Y el peronismo era para ella la representación de la barbarie, del otro lado de la civilización. Bueno, siendo funcionaria, llegó a firmar en 1955 el famoso decreto 4161, donde se prohibía nombrar a Juan Perón y al peronismo. En 1950, Victoria recibió de manos de Borges el premio de honor de la Sociedad Argentina de Escritores, que quedaba justo en la que había sido la casa de la madre de Victoria, en la calle México al 500. ¿Ve lo que es estar vinculado? Bueno. Es que eran pocas familias, las familias patricias de Buenos Aires, Sí, los no eran edificios que tantas. están hoy en pie todavía. Bueno, empezó en 1952, demasiado pronto a mi juicio, a redactar su autobiografía para que fuera publicada luego de su muerte, que ocurrió mucho después. En abril del 53 fue detenida en la cárcel del Buen Pastor por ser acusada de conspiración en el famoso acto de la CGT en Plaza de Mayo, donde estaba Perón como orador, y estallaron allí varias bombas que causaron muertos y heridos. Bueno, en 1955 celebró desde luego el golpe de Estado y luego de algún modo recobró su popularidad asumiendo como presidenta del Fondo Nacional de las Artes. En el 62, ya teniendo sus 72 años, fue nombrada por Francia, le fue impuesta la Orden de Artes y Letras. Bueno, recibió un montón de condecoraciones del Imperio Británico, fue miembro honoris causa de la Academia de Roma, lo mismo de la Universidad de Harvard. Bien. En los años 70 su salud se debilitó, dejó de publicar en Sur, luego renunció al Fondo Nacional de las Artes, donó su casa de Villa Ocampo, y la casa de Mar del Plata, que algunos de nosotros conocemos. Sí, señor. Ahí, a veces tocan amigos nuestros. Sí, hacen música en el jardín. Y a los 87 años, Victoria recibió su último gran reconocimiento de la Sociedad Argentina de Escritores y murió el 27 de enero de 1979 a los 88. Murió en Villa Ocampo. Bueno, Daniel Balmaceda, esto les va a gustar a ustedes, cuenta que, lo cuenta pero citando a María Esther Vázquez. María Esther Vázquez dice que Bioy Casares, su esposa, Silvina Ocampo, estaban encantados con la música de Trini López. ¿Se acuerdan de Trini López? La Bamba. Claro, de la Bamba. Un cantante que deambulaba desde acá entre el pop y las baladas. Pero el éxito de Trini fue la Bamba. Pero Victoria, recién llegada de Londres, mostraba su fanatismo por un grupo que prometía, los Beatles. Victoria Ocampo fue una de las primeras fanáticas argentinas. Se trajo el primer disco de la banda, Please Please. Sí. Please Please Me. Sí, Please Me. Sí. Y trajo también una peluca para parecerse a John Lennon. Un día se le antojó a Victoria que Borges debía ponerse la peluca de Lennon. Ocurrió un verano, al final de una comida en su casa en Villa Ocampo. Desde luego la resistencia de Borges fue terrible, porque además Borges odiaba los disfraces. Bueno,
La discusión fue subiendo de tono, Victoria insistía y Giorgi no daba el brazo a torcer, y todo el resto del concurso se sentía muy incómodo por este cruce por la peluca, hasta que Victoria puso fin a la discusión con la siguiente frase: mire, che, usted con lo empacado que es, nunca va a llegar a nada en la vida. Muy bueno. Así termina esta pequeña recordación de Victoria Ocampo. Y como hemos terminado con una recordación también de los Beatles, vamos a escuchar una canción de los Beatles dedicada a Victoria Ocampo, aquella hermosa muchachita que cautivó a Buenos Aires. Y se llama, hemos elegido el tema que se llama Muchachita. Adelante. Hablaremos de Juana Azurduy. Juana Azurduy Llanos nació el 12 de julio de 1780 en Toroca, provincia de Chayanta, departamento de Potosí. Bueno, era hija de una indígena y de un criollo, Eulalia Bermúdez y Matías Azurduy. Tuvo un hermano, Blas, fallecido prematuramente, y una hermana, Rosalía. Parece que Juana creció realizando tareas rurales consideradas para varones en aquel entonces. Aprendió muy pronto a montar a caballo, a trepar con destreza a los árboles y a defenderse sola. Ayudaba a su padre, que era propietario de algunas tierras. Esto le permitió a ella tener un dominio de la lengua quechua y aymara. Ella usaba estas lenguas para comunicarse con los demás trabajadores de las tierras, y en el futuro también le serviría para otros propósitos. Los padres de Juana murieron cuando ella era una niña, tenía 7 años. Su mamá falleció de muerte súbita y el papá, que tenía una aventura amorosa, fue asesinado por un aristócrata del que nunca se conoció su identidad. Al quedar huérfanas, Juana y su hermana Rosalía vivieron un tiempo con los tíos y luego, por problemas de disciplina con sus tutores, enviaron a Juana al convento de Santa Teresa. Allí fue educada para consagrarse como monja, pero pronto descubrió que ese no sería su destino. Tras discutir con la madre superiora, fue expulsada del convento. A sus 22 años, 1799, Juana se casó con Manuel Asensio Padilla, hijo de una familia criolla vecina, con quien compartía ideales de libertad. Tuvieron 5 hijos: Manuel, Mariano, Juliana, Mercedes y Luisa. Por esos años, las diferencias entre españoles y criollos eran cada vez más fuertes, y el 25 de mayo de 1809, el pueblo de Chuquisaca se sublevó. El virrey fue destituido y en su lugar se nombró gobernador a Juan Antonio Álvarez de Arenales. Juana y Manuel se unieron al ejército popular, decidieron tomar las armas para hacer lo que se conoció como la Revolución de Chuquisaca, que terminó con el arresto de Juana y de sus 4 hijos, y también con la confiscación de todas sus tierras por parte de los realistas. Pero Juana Azurduy dio muerte a sus guardias y huyó. Al haberse quedado sin tierras ni hogar, Juana y Manuel dejaron a sus hijos al cuidado de unos indios amigos y se unieron al ejército. Ella colaboró activamente con su marido para organizar el escuadrón conocido como Los Leales, el cual debía unirse a las tropas enviadas desde Buenos Aires para liberar el Alto Perú. Durante el primer año de lucha, Juana se vio en combate en muchas ocasiones, ya que la reacción realista desde Perú, desde luego, no se hizo esperar. En 1810, Juana
se incorporó al ejército libertador liderado por el general Manuel Belgrano. Belgrano quedó muy impresionado por el valor en combate de Juana y ella con el marido participó en la defensa de Tarabuco, La Laguna y Pomabamba. El 3 de marzo de 1816, al frente de 200 mujeres indias, mulatas, mestizas y criollas a caballo, que se denominaban las Amazonas, Juana derrotó a las tropas españolas en Bolivia. Arrebató a los enemigos sus símbolos, recuperó fusiles, liberó a su esposo que estaba prisionero desde 1814. Manuel Belgrano entonces le entregó su propia espada y Azurduy fue honrada con el rango de teniente coronel por su heroica defensa de la hacienda de Villar. En este combate ella misma mató al jefe realista. Se dice que en los enfrentamientos vestía una túnica escarlata con franjas de oro, un birrete con adornos de plata y plumas blancas. Juana Azurduy fue una de las comandantes libertadoras del Alto Perú. Su ejército popular, peor armado que las tropas realistas, pero infinitamente más bravo, se enfrentó en una de las mayores batallas que debieron soportar los colonialistas. Su accionar no fue en soledad, contaron con al menos 10.000 luchadores, aunque solo una pequeña parte eran soldados regulares. La mayoría eran gente del pueblo que andaba por ahí, ¿no? Juana vio morir a sus 4 hijos de paludismo y de malaria, que es lo mismo, ¿no? Creo. Y combatió embarazada de su 5ª hija, Luisa. Fue herida durante la batalla de La Laguna por 2 proyectiles en una pierna y en el pecho y quedó viuda cuando su esposo intentó rescatarla. A Manuel lo degollaron con el filo de un puñado. En el pueblo de La Laguna los realistas exhibieron la cabeza de Padilla en una pica junto a la de una mujer, una amazona que fue ejecutada porque sus verdugos la confundieron con Juana, mirá vos. Juana quiso volver por Manuel y no la dejaron porque estaba herida y porque temían un nuevo enfrentamiento. Sin embargo, poco después se salió con la suya. Reclutó un centenar de hombres, muchos pertenecientes a pueblos originarios, y a ellos se sumaron 100 amazonas. Entraron a sangre y fuego al pueblo de Laguna, y una vez allí Juana tomó la cabeza de Manuel, que estaba llena de gusanos y picoteada por los cuervos, yo qué sé, y la llevó hasta la iglesia. Depositaron la cabeza en el altar y celebraron una misa con honores. Luego Juana se unió en la defensa del norte bajo los servicios de don Martín Miguel de Güemes. Y ahí desarrollaban la guerra irregular, ¿no? Esperando la ofensiva libertadora que completara la maniobra sanmartiniana. Miles de rebeldes altoperuanos se replegaron hacia las provincias, hoy argentinas, ¿no? Y de ahí salieron los congresales que representaron al Alto Perú en el Congreso de Tucumán de 1816. Tras la muerte del caudillo Güemes, Juana quedó sin recursos para volver a su patria que era Bolivia, y su vida transcurrió en Jujuy, reclamando a Bolivia los bienes que le habían confiscado. Para vivir debió pedir limosna, hasta que en mayo de 1825 el gobernador de Jujuy le cedió 4 mulas y 50 pesos para los gastos del viaje, y se volvió. Cuando llegó a Chuquisaca, nadie la recibió. El libertador Simón Bolívar la visitó, y tras ver las condiciones en las que vivía, la ascendió al grado de coronel y le dio una pensión vitalicia de 60 pesos, que posteriormente el mariscal Sucre aumentó, pero que dejaría de percibir, no sé por qué razón, en 1830. Ya habían muerto Belgrano y Güemes. Juana no tenía a quien recurrir. Quedó sola, acompañada por un niño, ya que su hija
se había casado y se había marchado lejos. Decía Simón Bolívar: este país no debería llamarse Bolivia en mi homenaje, sino Padilla o Azurduy, porque son ellos los que lo hicieron libre. Juana Azurduy murió en fecha patria, el 25 de mayo de 1862 en Sucre, en el olvido, tras haberlo perdido todo. Murió pobre en una humilde pieza de un barrio, Chuquisaca. Estaba por cumplir 82 años. La enterraron en una fosa común y pasó mucho tiempo para la reivindicación de su figura. En el año 2009 fue ascendida a general del ejército argentino, post-mortem, desde luego, y se convirtió en la primera mujer en obtener ese grado. También fue considerada mariscal de la República de Bolivia. Dice Cora Barengo en Capitana a caballo de mi sombra, que es un poema dedicado a Juana. Dice: yo nunca tuve miedo de luchar por la libertad de mi pueblo. Extranjera vuelvo a caballo de mi sombra, tragando suspiros vuelvo, arrebatando bandera a fuerzas realistas, capitana a caballo de mi sombra, que fue sombra de otra sombra. He sorteado laberinto adentro, la tesitura de cada geométrico obstáculo en busca de un inexistente centro que creí redondo. He congelado en rotunda espera un corazón que creía dentro de mí. Juana Ortiz de Zárate es el tema de nuestra charla de hoy. La vida de esta muchacha, Juana Ortiz de Zárate, empezó en una de las fincas que su padre poseía en Potosí en el año 1561. Juana era hija de una princesa india llamada Leonor Yupanqui. Yupanqui era el nombre de la familia real del Inca, ¿no? Y era hija también del rico español Juan Ortiz de Zárate. Leonor Yupanqui, la mamá de Juana, era amada y respetada por todos, ¿no? Su ascendencia era ilustre, ya que era hija de Manco Inca Yupanqui, hijo a su vez de Huayna Capac, linchado por los españoles en 1544. Leonor no había renegado de sus creencias, parece que creía todavía en los dioses quechuas, y su marido no le había impuesto las suyas. El viejo Juan Ortiz de Zárate le dijo: usted crea lo que quiera, que está bien. Una real cédula la había declarado mujer noble y libre, no obligada a religión alguna. Su hija, Juanita, eso sí, fue educada en la fe cristiana. En aquella finca de Potosí solían reunirse algunos hidalgos a jugar al desconfio. Entre ellos, nada menos que el joven Juan de Garay, que había llegado al Perú a los 14 años, acompañando a su tío, Pedro de Zárate. Juan conoció allí a Juana Ortiz y quedó deslumbrado por su incipiente belleza. Era pelada. Mira, Incipiente quiere decir pelado, ¿no? incipiente quiere decir calvicie. Claro. Me dicen que no, los del equipo de producción. ¿Cómo que no? Bueno, Es un error. quedó deslumbrado por la belleza de Juana, que era una morocha hermosísima. Bueno, la cosa quedó ahí. Juana dejó de ver a Garay por mucho tiempo. Él estaba en la fundación de Santa Cruz de la Sierra. Quiero decir que estaba fundando, ¿no? No que pertenecía a una fundación que ayudaba a los pobres. Allí se quedó largos años. Por noticias que llegaban a su padre, Juana se enteró de que Juan de Garay se había casado en Asunción con Isabel de Becerra, una de aquellas valientes mujeres que, como contamos alguna vez aquí mismo, habían cruzado a pie la selva desde el Atlántico para llegar a Asunción. Un día, la tranquilidad de aquella finca de Potosí desapareció, porque al viejo Juan Ortiz de Zárate se le metió en la cabeza ser adelantado del Río de la Plata y fundar ciudades y puertos en aquel lejano litoral. En procura del cumplimiento de estos sueños, quiso viajar a España para entrevistarse con el rey Felipe II. Su plan, como ya he dicho, era fundar ciudades entre las que figuraban
el despoblado puerto de Santa María del Buen Aire, que ya había sido fundada por Pedro de Mendoza, pero que así había sido abandonada por razones que todos conocemos, y ahí estaba, muerta de risa, sin que nadie la ocupara. Como ayudante de Ortiz de Zárate en el viaje a España, iba el licenciado Matienzo, que, de acuerdo a su nombre, parece que es el que le llevaba mate a Ortiz de Zárate. Bueno, y así le escribieron al rey Felipe acerca de la urgente necesidad de abrir puertas a la tierra y poblar el antiguo puerto de Santa María del Buen Aire. El rey no contestó mucho, pero Ortiz de Zárate piantó a España, lo dejó a los familiares en Chuquisaca, hoy se llama Sucre, Chuquisaca, ¿no? Y piantó para España. Las cosas no anduvieron muy bien en el viaje, porque fueron abordados por piratas franceses, que le afanaron todo, hasta la ropa que tenían puesta, y lo dejaron en calzoncillo en medio del río. Ortiz continuó el viaje hacia España, en calzoncillo, en busca del permiso real. Se entrevistó con el rey y lo confirmaron en el adelantazgo del Río de la Plata. Pero además reconocieron a su hija Juana como legítima heredera de sus bienes y también del título ese de adelantado, y también la promesa de un marquesado a quien la desposara. Es decir, dijo, mira, el que despose a tu hija, o Juan Ortiz de Zárate, se hará marqués. Una vez logrados todos estos objetivos, Juan Ortiz de Zárate dedicó todos sus esfuerzos en preparar su expedición fundadora, ¿no? Y empezó ahí en España, a juntar niatos, marineros, lo que sea. Pero no fue muy fácil porque había un sentimiento de repulsión hacia esas tierras cuyo nombre, que es el nuestro, prometía riqueza, ¿no? La expedición de Mendoza había sido un desastre, ya lo sabía usted, así que muchas ganas no tenían de venir para acá. Según las crónicas, en la travesía se embarcó la escoria de Andalucía. Gente que no tenía nada que perder, perseguidos por la justicia, marginales de esos que abundan en los puertos. Y dice aquí, los resultados fueron desastrosos. Se quedaron sin víveres y murieron 60 de inanición. Pero ¿y por qué? Quedarse sin víveres es una consecuencia determinista de haber embarcado perseguidos por la justicia. ¿Por qué se quedaron sin víveres? Se quedaron sin víveres porque sí, qué sé yo, le habrá agarrado una tormenta. Claro, alguna pero no porque fueran marginales. Bueno, el peor desastre lo sufrieron en San Gabriel, aquí en Colonia, Uruguay, donde 100 españoles fueron masacrados por los charrúas, que sin duda conocían sus antecedentes. Claro. Bueno, hasta que al final les llegó, a los pocos que quedaban, una ayuda providencial. Los vinieron a socorrer los capitanes Díaz de Melgarejo y Juan de Garay. Garay llegaba de la recién fundadita Santa Fe la Vieja, ¿no? Puesto a salvo, Ortiz de Zárate fue trasladado a Asunción. Muy enfermo, estaba muy enfermo ahí en Asunción. Tanto es así que mandó a llamar a su hija para que fuera a verlo por última vez. Dice, che, vayan a buscar a mi hija, díganle que me venga a ver por última vez. Y encargó la misión de ir a buscarla a Juan de Garay. Ortiz de Zárate no pudo volver a ver a su hija porque Garay tardó un montón. Y al final, el adelantado se murió. ¿Y por qué tardó tanto? Se preguntará usted. Y porque todo el mundo se había enterado en Chuquisaca de la dote de Juana y de la promesa del rey de hacer marquesa al que la desposara. Así que a cada paso a la mina esta la invitaban a banquetes, a bailongos con nobles, caballeros e hidalgos que intentaban seducirla para casarse con ella. Por eso la tardanza. Bueno, al final se enteraron de la muerte de Ortiz y Garay dijo, bueno, no vamos nada. 3 eran los pretendientes oficiales de Juana. Diego de Mendieta, que era sobrino de Ortiz de Zárate, que había quedado ahí en Asunción como gobernador interino. Francisco Matienzo, que era el hijo de aquel licenciado que le llevaba mate a Ortiz. Y Antonio de Meneses, que era hijado nada menos que del virrey Toledo, o sea, el virrey del Perú, que tenía autoridad sobre todos ellos. Y el virrey estaba muy interesado en casar a su ahijado con esta rica heredera. Bueno, empezaron ahí terribles disputas, ¿no? La verdad es que a Juana no le gustaba ninguno de los 3.
hacía rato que miraba con buenos ojos al oidor, Aidor, como yo. no, oidor, Juan Torres de Vera y Aragón, que era un amiguete de Garay. Lo primero que hizo este muchacho, Juan Torres, al ver que tenía posibilidades con Juana, que medio lo miraba y eso, Algo le insinuó. fue escribir al rey pidiendo la dispensa necesaria para casarse. Y para octubre de 1577 ya estaba resuelto el caso. En Chuquisaca no se hablaba de otra cosa. Y el virrey Toledo, el virrey de Lima, se enojó. Dice, ¿cómo? ¿Y mi ahijado qué es? ¿Qué tiene? Peste. Y estaban en plenos preparativos para la boda, y el alguacil mayor del virrey se presentó en Chuquisaca, y presentó una nota al virrey que decía, se sacará a doña Juana de Zárate, de cualquier persona que tuviera a su cargo, y se la trasladará a Arequipa. Así quedaría al cuidado del propio virrey Toledo y de su ahijado, el ya citado Meneses. Pero Juana, amparada por su novio, Juancito Torres, y también por su tutor, Juan de Garay, se negó redondamente a partir hacia Arequipa. Desconoció la orden, se hizo la boda, se casaron nomás, y pues Toledo se puso como loco. Hombres armados llegaron a Chuquisaca y se ordenó a Torres dejar el oficio de oidor y comparecer junto a Juana ante el virrey. Juan Torres estaba seguro de que allí los apresarían y como todavía no había renunciado como oidor antes de perder sus poderes, hizo salvar a Juana y a su amigo Garay. Y a Garay lo facultó para que en nombre del rey poblaran el puerto de Buenos Aires, una ciudad que se llamara como mejor le pareciese a su fundador. Lo mandó a fundar para que la cana no la agarrara, a salvarlo de la canabel. Y a Juana la recluyó en un monasterio. Ya esperaba un hijo la chica. Miren, una hoja y media, ya todo lo que hicieron. Bueno, mientras Juan Torres escapó hacia el norte, Garay viajaba hacia el sur, y bueno, con un grupo iba por el río, en bergantín, en algunas canoas, otros lo hacían por tierra, de a pie o a caballo, arriando unas 500 vacas, muy bien. Y Juana quedó en el monasterio, y allí debió enterarse de que una nueva ciudad había surgido en las márgenes del Plata, y que ella, a su manera, había contribuido a su fundación, porque el lío que armó ella con el casorio fue decisivo para que nosotros estemos aquí y no en Chuquisaca. Bueno, finalmente Toledo se alejó de su cargo y Juan Torres de Vera y Aragón recuperó su libertad y su puesto de oidor en Chuquisaca. Pero Juana no vivió para verlo porque murió de pena. Murió de pena en su convento en enero de 1584 y tenía solo 23 años de edad. Esta es la historia de Juanita Ortiz de Sá. Mucha guita, pero no la dejaban casarse con el que ella quería. Y fíjese cómo terminó. Fundando esta ciudad, por un lado, y la otra, muriendo ya a los 23 años en un monasterio. Así no vamos a ningún lado. Bueno, Roldán le hubiera dedicado esto seguramente a Juanita Ortiz de Zárate, y también a su mamá, doña Leonor Yupanqui, bueno, que tenía sus propias creencias y el marido la dejaba. ¿Con qué podemos ilustrar esta charla, me pregunto yo, o me pregunté en realidad? Hemos encontrado un hermoso tango de Roberto Grela que se llama Viejo Baldío, ya que no otra cosa era Buenos Aires a la llegada de Juan de Garay. Un lugar baldío, abandonado por sus antiguos pobladores, y lleno, me imagino yo, de todos aquellos objetos que cunden en los baldíos. Yuyos, Sí. objetos abandonados, zapallos, Mucho zapallo. cañas en el fondo, Y flor amarilla no había. flores amarillas, no sé si habría, andás a ver. Bueno, todo eso habría en este viejo baldío que era Buenos Aires en tiempos de la fundación de Garay. Viejo baldío será cantado en esta ocasión por don Edmundo Rivero y se me hace que acompañado por el autor, el estupendo guitarrista Roberto Grela. Adelante.
Hoy hablaremos de la terrible historia de Rufina Cambaceres. Es una historia aterradora. Atención. A esta hora, No, justo. cuidado. Rufina fue la hija del escritor argentino Eugenio Cambaceres y de la bailarina italiana Luisa Bacicchi. Ujú. El padre de Rufina era hijo de Antonio Cambaceres, un químico francés, que había ganado mucho dinero en la Argentina, en la industria de los saladeros, y de Josefina Aldé, que era hija de ingleses. Luisa y Eugenio se conocieron en Buenos Aires cuando ella vino con su compañía de teatro y se casaron en París. Y allí tuvieron una sola hija, Rufina. Nació en Francia en 1883. Cuentan que a Luisa medio la trataban mal porque las bailarinas de entonces no tenían muy buena prensa en París. Claro. Les parecía que ser bailarina y ser prostituta eran una misma cosa. Bueno. Y así la apodaron la bachicha. Yo no me dejaría llamar la bachicha por nadie. Nombre de Eugenio tía. Cambaceres, como diputado y director de El Nacional, fue uno de los primeros en proponer en la Argentina la separación de la Iglesia del Estado. Mira, además de haber sido conocido por su obra literaria y periodística, tenía fama de mujeriego Bueno. y parece que se manejaba mal en materia económica, tanto que al morir su mujer se enteró de que estaban en la ruina. Tenían propiedades que habían sido hipotecadas hasta 2 veces. Eugenio murió de tuberculosis en 1889 en la casa de su amigo el doctor Carlos Pellegrini. Luisa, la mujer, tuvo que arreglárselas para salir adelante y decidió poner en arrendamiento la estancia El Quemado de General Alvear en Mendoza, ¿no? O será General Alvear. Y puede ser de Puede otros ser lados en Buenos también. Aires. Sí, también. claro, bueno. Adivinen quién se presentó para alquilar la estancia. ¿Quién? El mismísimo Hipólito Yrigoyen. Epa. Mire usted. Luisa, que sabía quién era, pero no lo había visto antes, quedó encantada con el tipo. Luisa, la viuda, ¿no? Y parece que a don Hipólito, que entonces tenía 46, también le gustó Luisa. Ella tenía 40 años, era muy hermosa. Bueno, le alquiló la estancia y se hicieron más que amigos. Incluso ella lo asistía cuando Irigoyen recibía a legisladores y dirigentes en su casa, iban todos los radicales, imagínense. Y sí. Entonces, Luisa, la ex bailarina, dejó la vida social y se dedicó solamente a Irigoyen. Y tuvieron una relación muy íntima, tan íntima que tuvieron un hijo, al que llamaron Luis Hernán Irigoyen. Pero atención a esto, don Hipólito hizo cambiar la Y de su inicial, de la inicial de su apellido por una I latina. Porque Irigoyen tenía una característica compartida con el difunto Cambaceres, el marido de Luisa. Le gustaban mucho las mujeres. ¿Y qué tiene que ver la Pero además no le gustaba reconocer a los hijos que tenía con ellas. Ah. Ya había tenido una hija con una criada de su familia, Ah. Antonia Pavón, a la que no reconoció, pero esta hija fue la que lo acompañó hasta su muerte, Elena. Bueno. También, siendo muy joven, tuvo 6 hijos con Dominga Campos, hija de un coronel. 3 de esos hijos murieron. Cuentan que don Hipólito les pasaba la manutención económica a todos sus hijos y a las madres de sus hijos, pero que no reconoció a ninguno. Ahora bien, volvamos a Rufina Cambaceres. Rufina, la hija Sí. de Luisa con el señor Cambaceres. Rufina había sido una joven con algunos problemas de salud
desde su nacimiento. Parece que tosía con frecuencia. Ella había establecido una relación próxima de amistad con Irigoyen. Y su hermano Luis, que era hijo, como se ha dicho, de la relación de Irigoyen con su mamá, nació cuando Rufina tenía 14 años. Aunque Rufina no sospechaba que el chico era hijo de don Hipólito, pensaba que Irigoyen y su madre eran muy amigos, pero nada más. Parece que Rufina tenía, además de todo esto, una cierta atracción por Irigoyen. Bueno, puede Y suceder. acá empieza el lío. Cuentan que el día en que Rufina cumplía 19 años, era el año 1902, una mucama le contó que don Hipólito y su mamá mantenían una relación secreta. Y que para que la muchacha no se enterara del asunto, la dopaban con somníferos y para que se durmiera rápido y pudiera ella ir a encontrarse con Irigoyen. Esto hacía la mamá, ¿no? No solo eso, también la mucama le dijo que su hermano Luis era hijo de Irigoyen. Bueno, justo ese día ella estaba preparándose para festejar su cumpleaños. Habían organizado grandes festejos que incluían ópera en el Teatro Colón. Y ese día, según dicen, ella había decidido confesar su amor a Irigoyen. Repito, le iba a confesar a Irigoyen que ella estaba enamorada de él. Justo ese día la encontraron muerta, No. a medio vestir, poco antes de salir hacia el teatro. El médico llegó muy rápidamente, pero no hubo caso, fue un infarto. El diario de Mitre, dijo sobre su fallecimiento: después de despedir a sus amigos, la señorita Cambaceres pasó a sus habitaciones a fin de vestirse para ir a la ópera, y cuando todavía vibraba en el ambiente el eco de sus risas casi infantiles, una afección fulminante la derribó y la dejó rígida y yerta entre las galas con que se disponía a ataviarse. No intentaremos describir el cuadro, sigue No, diciendo bueno, La pues, Nación. Ya dijo bastante. Ya bastante. La fatalidad tiene a veces estas crueldades implacables que exceden en su ensañamiento a toda imaginación. Rufina fue sepultada en la bóveda de los Cambaceres en La Recoleta. Y atención a esto. Al día siguiente, un cuidador escuchó ruidos extraños en la bóveda y fue a ver qué pasaba. Y vio a través del vidrio que la tapa del ataúd estaba movida. Llamó entonces a la familia y los familiares se presentaron en el cementerio. Como en el féretro de Rufina estaban sus joyas, mirá vos. Pensaron que alguien podría haber entrado a robar. Sin embargo, no hubo constancia de que la bóveda haya sido forzada. Hicieron cerrar el ataúd de nuevo y se fueron. Así nomás. Pero la familia no se quedó tranquila con lo ocurrido y semanas después hicieron revisar el ataúd y allí descubrieron que el cadáver de Rufina presentaba la espalda, estaba boca abajo No. y que tenía rasguños en su cara. La madre enloqueció. Pensó que su hija había sido sepultada viva. Dijeron que podría haber sufrido una catalepsia, Exacto. es decir, una muerte aparente, un estado que provoca la parálisis del cuerpo y que cuando desaparece, Revive uno. revive. Sí, sí. Parece que Rufina, desesperada, o eso conjeturaban, habría intentado salir del ataúd, pero al no lograrlo,
tuvo esta vez sí un ataque al corazón y se murió. Bueno, mandaron a hacer un nuevo ataúd sin cierre, Sí, ahora ya era demasiado tarde, y una estatua de la joven en mármol de Carrara en un ángulo del mausoleo, está todavía Ah, ¿sí? en la Recoleta, sí. En la estatua se la ve a Rufina con una lágrima que cae de su mejilla y su mano derecha como queriendo abrir o cerrar la puerta. Después de haberles contado estas hipótesis, debemos decir que bien podría tratarse de un mito, ya que, según el biógrafo de la muchacha, Rodríguez Rocha, no quedan dudas de que la joven había muerto en el momento en que el médico lo diagnosticó, ya que en la Argentina la reglamentación vigente, al momento en que Rufina fue sepultada, establecía que en caso de muerte repentina o con pocas horas de enfermedad, el cuerpo debía reposar por 30 horas en algún salón de observación y con la tapa del ataúd sin cerrar. Rufina fue velada durante 20 horas. Tampoco hay ninguna documentación oficial que registre alguna incidencia posterior. Por otra parte, hay periodistas que dicen que efectivamente al día siguiente del ingreso al cementerio, el féretro estaba ladeado y con la tapa rota, y que el cuerpo se hallaba en la puerta de la bóveda. ¡No! Quienes sostienen esta hipótesis creen que se trató de un caso de profanación del cadáver. Nosotros no tenemos ninguna opinión. Este cuento suele referirse junto con otros de la misma naturaleza, ya que son relatos que se refieren al cementerio de la Recoleta. Sí. La relación amorosa de Luisa e Hipólito Yrigoyen duró 30 años hasta la muerte de Luisa en 1926. Mire usted. Yrigoyen murió en el 33, creo. Sí, Claro, y se atravesó también la presidencia de Irigoyen. sí, sí, claro. Por lo menos la primera. La primera sí. presidencia. La primera entera. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Nosotros no sabemos, no No, queremos no, bueno, arriesgar una opinión. no para nada. Vamos a escuchar, en homenaje a don Hipólito Yrigoyen,